Y tengo un título acá que le he colocado Conocer a Dios o Conocimiento de Dios. Y el texto que leímos, porque habiendo conocido a Dios. Pero vamos a mirar un poco sobre el conocimiento de Dios. Si miramos conocer a conocimiento, hay veces tiene unas diferencias, aunque llegan a el mismo punto. Si miramos para conocer a alguien, voy a leer aquí algo sobre el diccionario. Para yo dar a conocer a alguien que yo conozco, doy unos calificativos y según los calificativos que dé, le conozco o no le conozco, según los calificativos que yo vaya dando. Es importante entender nosotros claramente en los términos de conocer y conocimiento. Tener conocimiento indica un conjunto de datos o noticias que se tienen de una materia o ciencia. Asimismo, conocimiento hace referencia a una persona con la que se tiene relación o trato, pero sin llegar a tener una amistad, como yo tengo conocimiento de lo que hace ese señor. Y en este punto con Dios también hay muchos que tienen conocimiento de Dios, unos cerrados, otros cierto, pero tienen un conocimiento. Si lo comparamos con las escrituras, encontramos a Job. Si usted lee el libro de Job, voy a leer aquí el verso, el 42:5, cuando se le presenta Dios a Job, y Job dice: yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento en el polvo y la ceniza. O sea, de oídas, únicamente por oídas muchos conocen a Dios, pero todavía no han experimentado su gloria, su poder, ni tampoco lo han visto. En esto de ver a Dios tenemos varias confusiones, porque a veces pensamos que Dios es limitado y que únicamente lo vieron los discípulos cuando se manifestó en carne. No, Dios es espíritu y se ha manifestado de cantidades de maneras, que muchos lo llamaron de teofanías, unas manifestaciones de Dios que no son, como se dice, para la eternidad. Por eso habla las escrituras: y en estos últimos tiempos se nos ha manifestado en su Hijo, o como Hijo o en carne. En estos últimos tiempos se nos ha manifestado. O sea que sí se manifestó o se hizo visible muchas veces al pueblo de Israel. A Moisés le habló cara a cara. ¿Cómo le habló cara a cara? En una nube, le habló como fuego, le habló cantidades de formas. Entonces, ¿cómo se le presentó a Job? Se le presentó como un torbellino. Y de esa manera Dios se hizo visible a Job, y Job dice que sus ojos lo estaban viendo. Pero no podemos limitar a Dios, el que creó todas las cosas, que no puede presentarse con un cuerpo de ángel o con el cuerpo que él quiera. A Manoa se le presentó con cuerpo de ángel. O sea, como dice el ángel de Yahshua, o Yahshua vestido de ángel o presentándose con un cuerpo de ángel. En su última manifestación es que encontramos que se manifestó en carne como hijo, y encontramos que ese cuerpo lo tiene para siempre. Como lo dice Pablo, y es necesario que este Yahshua sea retenido en los cielos hasta que se termine la plenitud de los gentiles, o lo que Dios se ha propuesto, tomar de entre todas las naciones un pueblo para su honra y su gloria. Y después, con ese mismo cuerpo, vendrá a salvar a Israel. No que hayan dos dioses, sino que hay un Dios que se manifestó. Manifestarse es hacerse visible. No como algunos andan predicando por ahí el verso que tiene la Biblia del Imperio, o la Reina Valera, o las Biblias que vienen del Imperio, que dice: y Padre, Hijo y Espíritu. Dice que son las manifestaciones de Dios. Eso es tapar una mentira con otra, porque manifestarse es hacerse visible, y nadie ha visto a Dios en espíritu. Y el Padre, que es creador de todas las cosas, es espíritu. Dios es espíritu y nadie lo ha visto. Hay una manifestación escrita allí, que es Él como Hijo, o manifestado en carne. Pero la gente se come el cuento, y he escuchado muchos predicadores que, entre comillas, se creen elocuentes, pero engañados y engañando a los demás.
Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces es importante cuando yo tengo un conocimiento a conocer a Dios. Aunque muchos conociendo a Dios se han vuelto atrás. Se han dejado llevar ¿de qué? De la avaricia, de la codicia, de la falsedad, o a como le dice Pablo a Timoteo, han escuchado a espíritus engañadores, o sea, han escuchado doctrinas de demonios y se han apartado de la verdad y se han vuelto a la fábula. Fábula es algo que no tiene sentido, no es ni mentira, nada, es una fábula, es algo que no tiene raíces, no tiene nada, están fundadas en algo que no existe. Y por eso a veces les pongo el ejemplo, Caperucita Roja es una fábula. Como se dice también el que hablan de los molinos de viento, Don Quijote, una fábula. Las fábulas no tienen realidad ni mentira, es algo que si alguien cree un cuento, una fábula, es porque está loco, le falta conocimiento. O sea, que muchos de los que andaban predicando la verdad se han vuelto a las fábulas, o sea, se han vuelto a algo que no tiene sentido. Y es importante nosotros mirar en los tiempos que estamos, qué conocimiento de Dios tiene o únicamente hemos oído de Él. El conocimiento en estos tiempos más importante de Dios es cuando tú te acercas a Él y obedeces lo que Él ha mandado a hacer y Él viene y mora en ti, porque Dios es espíritu y está formando un cuerpo, su iglesia o su templo, que son hombres y mujeres llenos de su espíritu o llenos de Jesús o pertenecientes al cuerpo de Jesús. En este caso nosotros vemos, ahí es donde llega más conocimiento porque dice el Espíritu Santo, Jesús quiere morar en ti, lo conoce todo, lo sabe todo. Entonces deberíamos de tener un conocimiento claro cómo adorarle, cómo es Él, cómo se nombra y qué es lo que Él quiere. Voy a leer acá un texto en Gálatas. Gálatas capítulo 4 del verso 8 en adelante. Pero en otro tiempo, cuando no conocían a Dios, servían a los que en realidad no son dioses. Mas ahora que han conocido a Dios, o mejor, que Él los ha conocido o que Él los ha encontrado a ustedes, dice, ¿cómo retomar a esos rudimientos sin fuerza ni valor, a los cuales quieren volver a servir de nuevo o a ser esclavos nuevamente? ¿Y cuáles son los rudimientos? Usted encuentra, se va a lo que Dios ha hecho con su pueblo, le nombró sacerdocios y les dio orden que el sacerdote cambió las órdenes de Dios. Aunque ofrecía los sacrificios, cogía parte de los sacrificios. Y él estaba contaminando los sacrificios que ofrecía. A lo último se volvió un sistema económico. Que en los tiempos de que Jesús se manifestó en carne, encuentra que el templo era una parte de economía. Cuando fue llamado una casa de adoración, se volvió una cueva de ladrones. Pero ahora, como economía no es ladronismo, en ese tiempo Jesús les dijo la verdad. Lo han vuelto una cueva de ladrones. Y usted mira cantidad de congregaciones que son cuevas de ladrones y la gente no entiende. ¿Qué es lo único que hablan? De economía y recogen dinero. Pero no dan a conocer a Dios. Si usted le pregunta a uno de sus feligreses que tenga 20, 30 años de estar metido ahí, dígame la historia de Jesús, no la sabe. ¿Por qué? Porque se han vuelto incrédulos y están adorando a los hombres. ¿Por qué le digo la verdad? Porque hay muchas iglesias que saben, hasta los niños, cuál es el primer misionero que llegó y cuál es el último gay, cuál es el reverendo Julano y cuál es, pero de Dios no les hablan. O sea que se están adorando a sí mismos. Que no están dando conocimiento a Dios, se están dando a conocer ellos mismos. Y por eso usted encuentra en sus pancartas los grandes nombres de los misioneros, de los grandes maestros, de los grandes apóstoles, pero no da el nombre de nuestro Dios. ¿Cuándo un pueblo va a conocer a Dios si no le damos su nombre? Usted puede andar con alguien y le dicen un apodo, pero con el tiempo llega a saber que ese no era su nombre. Usted dice, tanto tiempo andé con fulano y no lo conocí, porque no supo su nombre. Pero ¿cuánto tiempo hacen de estar buscando a Dios y no conocen su nombre y dicen que lo conocen? No, han oído de Dios. Pero cuando tengan un encuentro con Él, se van a dar de cuenta que es diferente. Pablo no tiene
el mismo escrito, pero tiene la misma historia. Él había oído de Dios en una religión, como yo les he dicho muchas veces, no me canso, en una religión del Estado, en una religión del imperio. Las religiones del Estado en las que el Estado ampara, las respalda y las tiene anotadas. Les ha dado, como decir, un poder para que prediquen. Y cuando el Estado te da autoridad para que prediques, no tienes la autoridad de Dios. Has perdido la de Dios y has cogido la del Estado que te pareció más importante. Y en ese tiempo, ¿con qué salió Pablo? Con el ejército del Estado, con cartas del Estado. Y en este tiempo, ¿con qué sale un misionero? Sale con cartas del Estado. Le voy a poner un ejemplo del pentecostalismo. Y usted lee una carta del misionero de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No es de Dios, ni de Jesús o de Yeshua. Es una iglesia del Estado. Y así como esas, están la mayoría y las que están naciendo se le está pegando la misma peste, que estamos con el propósito de pertenecer a Jesús y ya pertenecer a un Estado. Y están buscando apoyo al Estado. Pablo la primera vez salió con el ejército, con toda la fuerza del Estado, y las otras veces ¿con qué salió? Cuando dice y se dio de cuenta a quién lo llamó y a quién le pidió. ¿A quién llamó para que lo sacara de la cárcel? ¿A quién llamó para que lo defendiera? ¿A quién llamó cuando lo llevaban prisionero a Roma? Entonces encontramos que es algo completamente diferente. Él no presentó carta, mire, es que yo pertenezco a la iglesia tal y estoy registrado en tal parte. Lo del mundo está registrado en el mundo y lo de Dios está registrado en el cielo. Bendito sea su gloria. Por eso es bueno tener conocimiento de Dios. Dios está formando un pueblo para Él, no para mí. Y cuando alguien diga, esta es mi iglesia o nuestra iglesia, estamos equivocados. Estamos más perdidos que un piojo en una peluca. Porque nosotros somos la iglesia de Jesús. Y ya como lo dice Pablo, a nadie he bautizado en mi nombre para que digan que son la iglesia del pastor Chinchilla, a nadie. Si a alguien he bautizado, lo he bautizado en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua. ¿Para qué? Para que pertenezca a Él. Porque Él sí lo salva, yo no. Si usted dice que pertenece a mi iglesia, está perdido y creo que yo también por no hacerme dueño de lo que no me pertenece. Es importante, hermanos, tener un conocimiento claro de qué estamos haciendo, dónde estamos, si verdaderamente nos vamos a salvar o no. Porque ¿de qué serviría toda una vida de religión o de esclavitud religiosa para ir al mismo lugar que van a ir los de la condenación? Y en este tiempo está tan modernizado todo que la gente ha creído en la mentira que la verdad no tiene lugar en ellos. Bendito el nombre de Jesús. Voy a leer aquí un texto aquí en Hechos 17. Cuando Pablo llegó a muchas ciudades y se encontró con la gente, entonces sabían que creían en un Jesús o que creían en un Dios, pero ¿qué Dios? La gente predica a un Jesús. Hay unos que predican al Jesús Hijo, hay otros que predican al Jesús cualquier cosa, pero no predican a Jesús, el creador de los cielos y la tierra, y otros que predican a Jesús que produce economía. Si usted quiere economía, ábrase una iglesia y ese no es el plan de salvación. Hechos 17:3 le dice, explicando, o sea que andaba explicándole Pablo las escrituras y probando que el Salvador tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y que este Jesús a quien yo les anuncio es el Salvador. O sea que la diferencia entre lo que él anunciaba antes es que sí hay un Dios, pero la que salva es la iglesia. Si usted se vuelve fariseo o se vuelve saduceo, se salva. Si usted se vuelve pentecostal, se vuelve adventista, se vuelve trinitario, se salva. No, es si usted pertenece a Yeshua, se salva. Pero la gente está con el mismo tema y ni se da de cuenta. No se han dado de cuenta ni a quién pertenece. Bendito sea su nombre. Encontramos que hay muchos predicando a un Dios desconocido. Yo he hablado con muchos y dicen, ¿quién va a conocer a Dios? Si a Dios el Padre nadie lo ha visto, es un Dios invisible y nadie conoce a Dios. Y predican a un Dios desconocido
como cuando Pablo llegó a Atenas. También lo tiene Hechos 17, pero ya más adelantico, el verso 23 delante. Al pasar y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabado esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer, eso les vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas. Y si usted sigue leyendo, ahí les dice Pablo: y de un mismo linaje hizo todas las familias de la tierra. ¿Para qué? Para que si palpando o por allá tientan lo puedan encontrar, aunque no está lejos de nosotros. Este Dios desconocido, hay muchos que lo tienen. ¿Por qué le digo desconocido? Porque lo andan predicando con cantidad de nombres. Cuando yo digo que alguien se nombra Pedro Juan, es porque no lo conozco. Cuando yo lo conozca, yo sé qué nombre tiene. Cuando alguien haga yo diciendo que el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo es otro, yo no conozco a Dios. Por eso, según las expresiones que yo que conozco a Dios, no sé ni quién es Dios. Cuando Dios, algunos dicen, y Dios mandó a su hijo y Dios se quedó allá sentado, no conoces a Dios. Cuando alguien pinta a Dios como un viejo y el hijo más joven y va ahí, y si el Espíritu Santo te lo saca a un lado, no conocen a Dios. Porque Dios es uno y único. Aunque en el mundo hayan muchos dioses, hay uno solo Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, que ha dado promesas al ser humano y que las va a cumplir y que las está cumpliendo. Hay muchos que por falta de conocimiento ya le dice y el Dios de aquella religión, pues el mismo no hablan de Dios y aquella otra hablan de Dios. No todos tienen el mismo Dios. Ayer les explicaba que los saduceos y fariseos no tenían el mismo Dios que la manifestación de Dios en carne. Dice, ¿por qué ustedes hablan de su Dios y yo hablo de mi Dios? Y yo decía, el mismo no es el mismo. Y cuando llegaron a la conclusión, les digo Jesús, porque su Dios es el diablo. ¿Por qué? Toda la religión que trata de matar, de robar, de esclavizar, su Dios es el diablo. Y todo el que quiera defender su Dios y mate al goto porque habla mal de su Dios es el diablo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no necesita que lo defendamos, Él nos defiende. Amén. Es algo completamente contrario. Cuando usted habla más de economía que su Dios es el diablo. A veces dice, pero hermano, usted habla más del diablo. Jesús le dijo, ¿y por qué son hijos del diablo? Porque son mentirosos y las obras de él quieren hacer. Hijos por obediencia. Y nosotros somos hijos de Jesús por obediencia, porque estamos obedeciendo lo que él nos mandó a hacer, a anunciar el plan de salvación que él ha dejado. No por economía, sino por la necesidad que hay, que el mundo necesita conocer a Dios. El mundo necesita la salvación, pero no se le está presentando al Salvador. Sin Salvador no hay salvación. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Y en ese caso es importante lo que le dice Pablo a los romanos. En Romanos 10, usted encuentra un texto donde le habla ¿y qué hacemos si no lo conocen? Voy a leer aquí un verso en el 10:14. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que se les predique? Y dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? O sea que tenemos un problema grande con la humanidad. Porque ¿cómo van a creer si no se les ha explicado quién es Dios? Entonces es importante, si le leo el verso otra vez, le dice, pero ¿cómo invocarán en aquel en quien no han creído? Para yo creer en alguien le tengo que conocer y saber qué está ofreciendo. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? O sea, lo mismo que explico. Si no lo conoce, no sabe su nombre ni el plan que tiene. Y si usted mira, la mayoría de las religiones no están predicando a Yeshua. Están predicando cultos de alegría, de contentamiento. Y si hablan de un Jesús, lo hablan revuelto con cuanto nombre hay. Y ahora la modernidad es Jesucristo, porque así lo colocó el Imperio Romano. Y todos los predicadores del Imperio Romano están predicando a Jesucristo. Nosotros los predicadores de Yeshua, hasta Jesús bajamos.
y lo predicamos como único Salvador. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Pero desafortunadamente sí hay quien les predique. Habemos no uno, habemos una cantidad predicando a Jesús como único Dios. No somos cristianos, somos siervos de Jesús. El cristianismo es catolicismo, porque el Cristo lo inventaron ellos. El Cristo viene del griego, no viene ni del hebreo. Donde Jesús nació se le llama Mesías, que viene del hebreo. Pero están sin traducir y esas palabras no son nombres propios, sino sustantivos que deben ser traducidos al español, al idioma que sea. Y si es en español debe ser untado en ungido, o si es en inglés debe ser un anointed. ¿Qué quiere decir lo mismo un untado? Y a Jesús nadie lo ungió, porque si alguien es ungido por alguien mayor que él, y no hay nadie mayor que el creador de los cielos y la tierra. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Cuando Pablo le estaba escribiendo a Timoteo, porque en ese tiempo estaban los mismos conflictos ahora, porque muchos dicen conocer a Dios y predican de Dios, pero con sus hechos lo niegan. En 1 Timoteo 16, le leo el texto para que se acuerde bien. 1 Timoteo, Tito, me equivoqué, es Tito 1:16. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras lo niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda obra buena. Y si usted mira, la mayoría de los predicadores en este tiempo no saben de obras buenas. Son únicamente los que dan discursos o una charla o una conferencia. Pero ¿cuáles son las obras buenas? Cuando yo hago algo que agrada a Dios. Porque hablar cualquiera habla, pero hacer obras es diferente. Es mejor que lo que hacemos hable por nosotros y no que hablemos mucho y no hagamos nada. Usted encuentra las grandes religiones donde hay que hacer cola para saludar al pastor y sacar una cita para hablar con él porque otro habla por él. Ahí está mi diácono, ahí está el otro. Y nunca se ven involucrados entre las ovejas. ¿Por qué? Porque no son capaces de hacer una obra buena. Porque la que llaman buena es economía. Lo único que miran y cuánto diezmo recogió, cuánta ofrenda entró. En esta iglesia no me sirve estar porque la economía está muy bajita. Mis hijos en la universidad, necesito carro nuevo. Necesitan cantidades de cosas, pero menos a Jesús. Y si alguien depende de Dios, no necesita mucho para subsistir el tiempo que le queda en este cuerpo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Hay casos importantes donde el conocimiento de Jesús para muchos de nosotros ha sido irreversible. Ya lo conocimos y sabemos su plan, ya no hay regreso. Porque sabemos que si regresamos, ¿qué nos espera? Saber que hay condenación es un impulso para seguir a Jesús. Saber que Él murió por nosotros, pagó nuestro pecado y que hay oportunidad de vivir con Él y tener un cuerpo celestial es algo que nos jala, algo que nos lleva con una esperanza grande. Pablo dice que es como el que tira el ancla al barco, está anclado allí y Jesús es el ancla de nuestra salvación, o sea, ese es el que nos sostiene. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así como le dijo Pablo a los romanos, y conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se envanecieron en sus corazones y su insensato corazón se entenebreció. Por eso ahorita hay cantidades de religiones que hablan del pasado. En el pasado se sanaban los enfermos, se levantaban los muertos, pero en estos tiempos se mueren los alentados. Aunque no hay noticia de que se mueran los alentados, pero se mueren los alentados. Cuando vino la pandemia del COVID, yo creo que a más de uno le dejó convencido de que Dios no estaba con ellos. Hay iglesias que perdieron 1000 y más de miles de pastores. Y si Dios está conmigo, ¿por qué está quitando a sus siervos? Pero no nos hemos dado de cuenta ni queremos entender. Pero difícil que a un siervo que necesita a Dios se lo lleve una pandemia. O que esté anunciando el mensaje de Dios y Dios diga no me sirve, hay que dejarlo que se vaya.
pero no hemos podido entender todavía ni el plan de Dios, ni el propósito, ni qué es lo que estamos viendo en el frente. Ahora se ora por un enfermo y ¿qué hace? No, pues llévelo al médico, hermano, para eso hicieron los médicos. Dios creó la ciencia. Pues te digo que la ciencia la ha creado el ser humano. Ciencia es probar las cosas que verdaderamente existen. Si una planta le sirvió a alguno y a otro mató, pues a la ciencia, no, esta es la que sirve, esta no sirve. Eso es lo que llama ciencia. Probar las cosas. No la tal ciencia, hablando de cosas que ni sé ni se le puede probar a nadie. O sea que la ciencia es inventada por el hombre, no por Dios. Si se la quiere poner a Dios, no, pues Dios da el conocimiento. Todos tenemos conocimiento y lo hemos usado para lo malo, no para lo bueno. La mayoría del ser humano usa su entendimiento para el mal. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dijo. El pensamiento del ser humano de continuo es el mal. ¿Por qué? Porque andamos en el mal y pensamos en el mal. Hay que ser transformados en nuestro entendimiento para poder cambiar el camino que llevamos. No podemos caminar para allá y pensando para allá, porque no vamos a ninguna parte. Bendito el nombre de Jesús. Y les voy a colocar este último ejemplo, Pablo, que muchos dicen que el nombre no tiene sentido. Eso del nombre no le pare bolas, hermano, que el todo es que usted crea en Dios. Y no es cierto. Creer en Dios es saber quién es Él para creer en Él. Pablo en Hechos 26:9 le voy a leer un verso. Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Yeshua. ¿Cuál? El que nació en Nazaret. Estaba haciendo todo lo correcto porque él había creído en una mentira y la tenía como verdad. Se parecía. La mentira, para ser mentira, tiene que tener más de un 90% de verdad. Porque si se queda del 50% es una fábula. Pero la gente no ha entendido que es una mentira. Piensa que engañar a otro es una mentira, que truquear a otra mentira, que falso testimonio es una mentira. La mentira es la que tuerce la verdad con cambiarle un 1 o un 2%. Hay unas Biblias que ya le cambiaron. Lo que dijo Pedro, el bautismo nos salva, tiene una S, nos. Le quitaron la S, el bautismo no salva, hermano. ¿Y para qué se bautiza si eso no salva? Eso es una mentira. Cuando dice la palabra es un Dios, es una mentira. La palabra es de Dios a es un Dios, una letra únicamente. La primera mentira que mete el diablo, con que Dios dijo que de ningún árbol del huerto podías comer. Y Dios ha hecho de uno a ninguno, casi que ni una palabra. Torció una palabra únicamente y quedó mentira. Por eso las escrituras las han torcido para su pueblo. Le quitan una o le voltean otra y queda mentira. Por eso es importante conocer cuál es la mentira que castiga a Dios. El cambiarle su palabra. El voltear su mensaje en mentira. Ese es el problema que tiene la gente con Dios y no se han dado de cuenta. Es como dice, cambiarle el nombre de Dios por otro. Es una mentira. Aunque no se lo han cambiado con una letra, sino completo. En esto hay unos que les cae pesado, pero a mí me queda fácil y lo veo como bien estarles recordando cada día que Jesús es Yeshua que nació en Israel. En Israel no hablan español para que sea un nombre en español, ni hablan griego para que venga del griego, ni hablan inglés para que venga el inglés. Si el ángel le dijo, le pondrás Yeshua por nombre, los nombres no tienen traducción, sino transliteración. Es Yeshua para todas las naciones. Y si no, les comparo con los nombres más conocidos. Abraham, David, Isaac, Jacob, son nombres hebreos y no han sido cambiados. Están transliterados. Si usted escribe en el traductor de Google David y lo coloca a hebreo, suena lo mismo. Pero vaya a colocar Jesús, que le dice, no vaya a colocar el nombre de Dios y verá que lo tienen quitado de ahí. Casi en internet no existe el nombre de Dios, porque Google no salva. En Google hay muchas cosas que pueden ayudarnos a la salvación, pero no le crea a Google que no lo va a salvar. Pero no lo ha usado para el bien. Más del 90% de los nombres bíblicos están exactos. A como están en hebreo o a como se pronuncian en hebreo, se pronuncian en español. Entonces, ¿por qué el nombre de Yeshua se está cambiando?
¿Por qué? Porque eso es lo que están haciendo. La guerra que están haciendo los saduceos contra el nombre de Yahshua, la misma guerra que está haciendo el imperio y todas sus religiones contra el nombre, predicando lo que no es. Por eso es importante conocer a Dios. Y como la gente no le cree al Espíritu, le cree a las letras. Yo he escuchado cantidades de gente hablar en lenguas y adoran a Yahshua. Pero cuando leen el libro no es Cristo y Jesucristo, porque así me lo ordena el imperio romano. O sea que la gente se quedó en la letra y no obedece al Espíritu. Nadie de que hable por el Espíritu de Dios lo va a llamar anatema, siempre lo llama Jesús o Yahshua. Pero nosotros no hemos sido tardos para entender que deberíamos ser maestros con tanto tiempo escuchando hablar al Espíritu Santo o hablar a personas llenas del Espíritu Santo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces les recuerdo, hermanos y amigos, es diferente tener un conocimiento a conocer a Dios. Y nosotros tenemos que llegar a una plenitud de un conocimiento de Dios, a un varón perfecto, hasta la estatura o a la medida que bajó nuestro Salvador Yahshua. Él se humilló hasta lo más bajo para que nosotros subamos hasta ese lugar para tener relación. Y hasta ese lugar es en el Espíritu. Un ser humano en el Espíritu y nuestro Dios manifestado en carne, humillado hasta lo sumo para llegar al mismo lugar de un ser humano para podernos salvar. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que les voy a dejar hasta acá hoy, manos a la obra, sigamos adelante. No se olvide que también estamos en YouTube como @pastorchinchilla7711, ahí están todas las enseñanzas, revíselas. Y no olvidando que tenemos sábado estudio bíblico a las 7 de la noche y como de costumbre domingo a las 9 de la mañana. Es bonito cuando nos reunimos a buscar, a adorarle, a servirle. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Sí, que le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús porque Él es